Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ante la confesión del honorable diputado y actual secretario del Congreso Nacional, así como hermano del presidente Manuel Zelaya Rosales, se cayó el frágil castillo de naipes que los Zelaya habían montado por décadas al negar a capa y espada que ellos nunca formaron parte ni colaboraron con las estructuras criminales del país. Hoy todos estos argumentos se fueron al piso cuando el mismo Carlos Zelaya, quien confesó en una conferencia de prensa que él estuvo en una reunión donde estuvieron varios de los más grandes capos hondureños, como lo son de Lionel Rivera Maradiaga, o mejor conocido como el cachiro Ramón Mata Valdurraga, hijo del primer hondureño extraditado, así como el polémico alcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, quien ha sido fuertemente señalado por el cachiro de colaborar con el crimen organizado por décadas. Asimismo, Carlos Zelaya confesó que estuvo el abogado Carlos Muñoz, quien fuera diputado suplente de Manuel Zelaya Rosales cuando este ejerció como honorable padre de la patria dentro del Congreso Nacional, así como otras 3 personas que dice Carlos Zelaya que no recuerda quiénes son, pero podrían ser grandes capos hondureños, mexicanos o colombianos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto y qué fue lo que llevó a Carlos Zelaya a no soportar más la presión y por fin confesar que él ha sido parte y colaborador de estas estructuras criminales? Obviamente que detrás de todo esto hay cosas peores que solo conocen el grupo íntimo dentro del gobierno del Partido Libre, y que al parecer es tan preocupante que llevó a la presidenta Xiomara Castro a romper abruptamente el tratado de extradición con los Estados Unidos, como una medida desesperada para proteger la gran ola de extradiciones que se vienen tras el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el cual trajo como consecuencia su condena a 45 años de prisión, y el involucramiento de casi 30 personas, entre ellos políticos, policías, empresarios, militares, abogados y otras personas más. Por supuesto que estas confesiones del secretario del Congreso Nacional también afectaron a su propio hijo llamado José Manuel Zelaya, quien hasta hace poco tiempo fungía como ministro de la Defensa Nacional. Pero ante estas graves confesiones de su padre, este no tuvo más remedio que renunciar a su puesto dentro del gobierno del Libre, pues es totalmente contradictorio que el hijo de alguien que confesó públicamente que se reunió con los más grandes capos hondureños esté dirigiendo la seguridad nacional de un país. Pero no solo el hijo del secretario del Congreso Nacional está en la obligación moral de renunciar a su cargo, sino también el expresidente Manuel Zelaya Rosales y hermano mayor de Carlos Zelaya. Pues si su hermano ya confesó que recibió dinero del crimen organizado para financiar campañas políticas dentro del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Zelaya, como dueño de ese partido y como principal asesor presidencial de su mujer Xiomara Castro, también tiene la obligación moral de renunciar a su cargo de forma inmediata. Asimismo, tiene que renunciar al gobierno su esposa Evelyn Rosales, quien a su vez es la madre del ministro de Defensa, ya que esta señora fue cómplice de las reuniones que sostuvo Carlos Zelaya con estos capos. Mientras que su sobrina, la actual diputada Hortensia Zelaya, así como Héctor Zelaya, de ahora en adelante tienen que caminar con la cabeza agachada. Pues con qué moral se atreverían a gritar lo que hicieron desde el 28 de junio del 2009, que Honduras cayó en una narcodictadura cuando su padre y su tío fueron parte de esa misma narcodictadura. Lo más curioso es que Carlos Zelaya no se presentó ante el fiscal Joel Zelaya dentro del Ministerio Público como lo hizo el exdiputado Reinaldo Ecónomo y el también exdiputado Oscar Nájera, sino que Zelaya fue a las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, o mejor conocida como la ATIC, y según se conoció fue interrogado por oficiales de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y esto le da otro giro a la trama, pues recordemos que la Dirección de Lucha trabaja en colaboración directa con la DEA, lo que llevaría a pensar que como una medida de presión ante la reciente ruptura del tratado de extradición por parte del Partido Libre, la DEA sugirió a la Dirección de Lucha y a la ATIC citar a Carlos Zelaya para mostrarle las pruebas que tienen contra él los fiscales estadounidenses,
obligándolo a confesar públicamente que él también ha sido parte de estas estructuras criminales, al igual que miembros del Partido Nacional y miembros del Partido Liberal. Incluso este llegó a decir que si el gobierno estadounidense lo quería para juzgarlo por sus vínculos con el narcotráfico, estaba dispuesto a ser extraditado antes que se cumplan los 6 meses de plazo para terminar de una vez por todas con el tratado de extradición. Pero antes de todo, Carlos Zelaya se aseguró de tratar de desvincular el nombre de su hermano Manuel Zelaya, quien es el presidente del país en la sombra, y de su cuñada Xiomara Castro. Esto con el fin de hacerle creer a la población que el único que tiene vínculos con el crimen organizado es únicamente él. Esto obviamente para evitar enlodar más al Partido Libre controlado por su familia ante la cercanía de las elecciones internas y luego las elecciones generales. Otra hipótesis que se ha difundido mucho entre la población fue que Manuel Zelaya obligó a su hermano Carlos a que confesara solo una pequeña parte de los contactos que tuvo con estos personajes, para así que el fiscal Joel Zelaya, que por cierto es sobrina de Rixi Moncada y Mario Moncada, además de que este fue juramentado por el mismo Carlos Zelaya, le abra un requerimiento fiscal por sus vínculos con el crimen organizado y así poder ser condenado a unos cuantos años de prisión en Honduras, que obviamente serán cambiados por casa por cárcel, y así evitar que las autoridades del país del norte lo puedan extraditar, ya que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Y así Carlos Zelaya evitaría verdaderamente confesar ante los fiscales de Nueva York, quienes más, aparte de su hermano Manuel Zelaya y Rafael Sarmiento, están ligados con estas estructuras criminales. Solo queda esperar estos 6 meses que le quedan de vida al autoacordado de extradición, a ver si los fiscales de Nueva York envían más solicitudes de extradición antes que termine el plazo y así recolectar suficiente información para cuando el gobierno del Partido Libre sea sacado del poder en las próximas elecciones y se restituya de nuevo el tratado de extradición con Estados Unidos, estos puedan juzgar a los restantes personajes de Honduras que por décadas le han hecho tanto daño al país. Con aquellos que dicen de que usted se va también, como van Orlando. ¿Para dónde, no? Para Nueva York dicen también. Mire, tienen 13 años de estar con ese cuento. Si no lo pudieron hacer cuando estábamos en la llanura y ellos con todo el poder, pues no son cuentos.